Estamos todavía en el capítulo 2. ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué somos como somos? Esta es la pregunta, ¿no? Y vimos que en parte por la falta de energía de carácter, falta de ganas, falta de deseo, falta de humildad. Pero luego vimos que cuando el Señor se presenta como el buen pastor, ¿no? Nosotros somos las ovejas. Entonces las ovejas no van a llegar a ningún lugar sin dirección, ¿no? No sé si han visto ovejas. Siempre he pasado mis vacaciones de Pascua en el monasterio. Tiene muchas ovejas, ¿no? Y es precisamente luego cuando salen a luz y se nota, ¿no? Que no más siguen, ¿no? Y se pierden fácilmente, ¿no? Entonces, ovejas necesitan dirección. Y vamos viendo lo que dicen los santos, en particular Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Y San Juan de la Cruz. Son los dos reformadores de la orden carmelita y los dos son doctores de la Iglesia en cuanto al místico. Entonces sus libros son extraordinariamente provechosos para la vida espiritual, ¿no? Y San Juan de la Cruz también se basaba, igual como los directores de Santa Teresa. Uno era Bañez, en la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino da toda la exposición, digamos, de la vida moral, de cómo poner en práctica las virtudes a que nos obliga, y además la vida de oración, de gracia, de Cristo, etc., ¿no? Entonces, la Suma Teológica es como el fundamento, ¿no? de teología que nos enseña todo, ¿no? Realmente, ¿no? Y los grandes santos después de él pues se basaron siempre en su doctrina, ¿no? Que era obligatorio en los seminarios a través de los siglos, ¿no? Notando que también los que odian a Santo Tomás, los que rechazan a su doctrina, pues es una señal bien segura de ser modernista, ¿no? Entonces, de no querer al doctor angélico. Porque Santo Tomás dejó todo con tanta precisión y como contestó, como les explicaba, ¿no? Su modo de hacer la teología empieza con objeciones en contra de la fe, ¿no? Como si Dios existe, ¿no? Dice que parece que no, ¿no? Porque si Dios es la bondad infinita, el bien infinito, pues si llenamos pues esta botella con agua, está infinitamente así, con agua. Entonces no hay espacio para nada más. Pero el mal existe. Por eso Dios no existe. O igual de materialismo, dice que explicamos las causas naturales por otras causas naturales. Entonces, si preguntamos de dónde viene esta persona, pues de sus papás, de sus abuelos, pues ¿por qué recurrir a Dios como causa, ¿no? Fuera de este mundo? Entonces, buenas reacciones, ¿no? ¿Sí? De ateísmo, de materialismo, el problema del mal. Pero Santo Tomás empieza con esas objeciones, ¿no? En contra de la fe. Y luego las contesta. Entonces, pero van a tener que ir siguiendo las clases para salir de esa duda, ¿no? Entonces, los modernistas lo odian porque dejó todo tan claro. Entonces ellos, los modernistas, se esconden en las tinieblas, en la ambigüedad, y inventaron un renacimiento o un recorrer a los padres de la Iglesia, que es muy amplio, ¿no? Este tema de los padres de la Iglesia. Y hay muchos dichos, y no todas sus frases son de nuestra fe tampoco, ¿no? Porque era un proceso de debatir las cosas y precisar el sentido pero ellos prefieren los padres diciendo con el pretexto de que son más antiguos, pero más ambiguos. Entonces, si solo escogen las frases que corresponden a su doctrina. Porque cuando hablan de eso, no, pues hay que regresar a la iglesia primitiva y como era antes, y antes de Trento, antes de la Edad Media, antes del escolasticismo, que es lo que conocemos, la forma más pues impresionante, más ordenada, ¿no? De nuestra iglesia, ¿no? Que es que el Concilio de Trento
por sus reformas y sus dogmas, definió tantas cosas, ¿no? Es el concilio seguramente más importante, ¿no? Dogmáticamente en la Iglesia. Porque Martín Lutero y sus cuates, ¿no? Entonces negaron cosas fundamentales de la gracia, de la fe, de la Biblia, de la tradición, de la jerarquía, de casi todo, ¿no? Entonces la Iglesia en respuesta definió esos puntos con una claridad y precisión y dándonos tantas definiciones dogmáticas según el escolasticismo, ¿no? Que ya había desarrollado Santo Tomás de Aquino y por excelencia, ¿no? Entonces ellos quieren evitar todo eso, ¿no? Pero siempre con pretexto, porque realmente no quieren el espíritu original, ¿no? Quieren de mucha penitencia, como sus vigilias, ¿verdad? Eran vigilias de toda la noche, casi cada sábado, ¿no? O vigilias, eso hacen todavía los monjes orientales, ¿no? Su vigilia empieza, su celebración del domingo empieza el sábado en la noche, con maitines, laudes, otras oraciones, y luego la misa de unas horas hasta que se levanta el sol. Pero notamos que el modernista, pues, habla de la iglesia primitiva, pero nunca quiere su espíritu de penitencia, de entrega, de celo, ¿no? Entonces es más bien, pues lo menciona, y no es mi opinión tampoco, es lo que menciona el Papa Pío XII en su encíclica Humani Generis, sobre los errores, muy importante esta encíclica, ¿no? Pío XII, Humani Generis. Como San Pío XII murió en 57, pienso, del siglo pasado, si no me equivoco. Entonces, el modernismo se condenó en el tiempo de San Pío X, alrededor de 1910, pienso, digamos, ¿no? Era papa en ese tiempo y la encíclica de Pascetti salió en ese año, pienso. Y entonces se condenó el modernismo, pero como se cambió de disfraz y surgió de nuevo en nuestros tiempos, ¿no? Haciendo cambios, más apariencias católicas, pero con su doctrina atrás de que la fe no es algo fijo, ¿no? Que se puede cambiar, que es más bien según nuestro sentimiento y entendimiento humano. Así hablan los modernistas, ¿no? Antes creíamos eso, pero ahora no. ¿Se han escuchado frases tan tontas? ¿Una vez? Aquí no. Entonces antes creíamos eso, pero ya no creemos eso. Si hablan de una opinión, ¿no? De una opinión dogmática, ¿no? Bueno, si hablan de una opinión puede ser válida, pero si hablan de cosas que ya son definidas, ¿no? Ese es el problema de hoy en día, ¿no? Como los documentos nuevos o catecismos nuevos normalmente no presentan las definiciones dogmáticas que tenemos de antes, ¿no? Como incluso el catecismo universal ahora, pues sí hace referencias a los dogmas, pero como su forma es un poco más para hablar de la fe, no es tanto la referencia, digamos, de todos los dogmas, ¿no? Por eso sí, pero sí tiene mucho en sus notas de pie, ¿no? De referencia. Por eso hicieron otro compendio que es como, bueno, todas las notas de pie que tiene el catecismo, pero las frases enteras, ¿no? Citadas. Y eso es muy útil. Pero al fin y al cabo están citando a Denzinger, ¿no? Denzinger es una colección en orden cronológico de los dogmas de la Iglesia, ¿no? Entonces empieza con el credo de los apóstoles y luego los demás pronunciamientos de los primeros papas, San Clemente, etc. El primer concilio de Nicea, ecuménico, todas las intervenciones del Papa, ¿verdad?
Entonces es un libro grande y tiene todos los, digamos, dogmas. Pero de citas, ¿no? Porque para encontrar las cosas originales, pues yo iba escaneándolos en el seminario, ¿no? Como por hobby, ¿no? Mientras estudiaba, pues escaneaba libros. Y hay un libro que es de Mansi. Mansi es... ahí tienen todos los concilios ecuménicos completos. Hasta los anuncios en el principio, agradecimientos, avisos, tiene todo, ¿no? Demasiado, ¿no? Entonces es difícil. Son tomos muy grandes, sí, y son de más de 40 tomos, fácil. Las artes de Trento, por ejemplo, son muchos tomos también, el primer concilio vaticano. Entonces Mansi. Y luego eso es de los concilios. Luego de los papas hay las bulas y las actas y los decretos de Graciano. Entonces hay mucho que necesitas para tener todos los textos originales. Pero hay un sitio que es Omnia, como Documenta Católica Omnia, que está intentando subir todo. Biblioteca en línea, ¿no?